Llega el momento de analizar los temas más candentes de la actualidad. Para eso nos acompañan hoy Dolores Serrat, bienvenida. Hola, buenos días. También está con nosotros Manuel Arnal, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, no les voy a hacer un gran spoiler si les digo que vamos a hablar del fallecimiento del Papa Francisco. Ese es el primero de nuestros temas. La muerte del Papa Francisco, siendo esperada, sorprendía al mundo entero. BBC. Muere el Papa Francisco, el primer latinoamericano en liderar la Iglesia Católica. El País. Muere el Papa Francisco, un vendaval social y reformador de la Iglesia. National Geographic. Muere a los 88 años Francisco, el Papa del pueblo. Pronto se conoció el motivo oficial. Vatican News. El Papa Francisco muere por ictus cerebral y colapso cardiovascular irreversible. Y pronto también se desatan los conflictos internos. El Español. Tambores de guerra en el Vaticano tras la muerte del Papa Francisco. Progresistas y conservadores velan armas por la sucesión. ¿Qué ha supuesto el pontificado del primer Papa jesuita? ¿Qué podemos esperar de su sucesor? Le preguntamos a nuestros analistas. Comenzamos preguntándole a Dolores Serrat. Bueno, pues está claro que la actualidad toda esta semana y las que vendrán está en Roma, está en el Vaticano, y no hay ninguna duda que la muerte del Papa Francisco ha supuesto pues un duelo a nivel de todo el mundo. Ha habido reacciones en todos los países católicos y no católicos. Y la verdad es que se han dicho muchísimas cosas del Papa Francisco a lo largo de esta semana, por gente que lo ha conocido más de cerca y más de lejos. Y yo el otro día estaba pensando, si él en estos momentos pudiera hablar, posiblemente rezaría esta oración que se rezaba contra la vanidad, que decía, líbreme Dios de la hora de las alabanzas, porque verdaderamente, aunque ha tenido sus críticos dentro y fuera de la Iglesia en estos momentos, solo se han hablado cosas buenas. Yo he reflexionado sobre lo que yo podía decir y que desde una perspectiva por lo menos distinta, y si yo lo tuviera que definir en una palabra, yo creo que ha sido un papa distinto. Ha sido un papa distinto, primero porque ha sido un papa pionero, el primer papa latinoamericano, sudamericano y el primer papa jesuita. Segundo lugar, porque posiblemente ha sido un papa incómodo en muchas ocasiones. Ha preferido hablar donde muchas veces otros preferían callar, y él decía que él siempre hablará en pos de la verdad, o por lo menos de lo que él cree es la verdad, y que prefería amar que ser amado, por lo tanto no buscaba quedar bien. No cabe duda que ha sido un papa luchador, contra dentro y contra fuera. Ha intentado poner en marcha reformas importantes en la Iglesia, no siempre bien aceptadas, como pudo ser la reforma estructural y financiera del Vaticano. Ha sido un papa luchador también contra una lacra que pesaba sobre la Iglesia católica, que era lo de los abusos sexuales. Para algunos se ha quedado corto, porque también ha establecido límites, pero yo creo que ha marcado un cambio. Ha sido un papa realista, un papa terrenal. Ha preferido andar por la tierra y mancharse de barro que andar por las nubes. Es verdad, como algunos le dicen, que no ha cambiado el dogma, pero sí que quizá le ha dado un tono más de ternura, porque si hay algo que ha sido claro desde el principio de su pontificado y que continuaba con la línea que él tenía ya de sacerdote, es su colocación en el centro de su ministerio a los más vulnerables, llamémoslos inmigrantes, llamémoslos pobres, llamémoslos desfavorecidos. Con lo tal, yo creo que ha sido un hombre reconocedor de sus propios errores. Él decía, y lo decía de sí mismo, que no quería ser perfecto, lo que quería ser es fiel, fiel a sí mismo, fiel a su fe, fiel a su credo, fiel a sus ideas y fiel a la Iglesia. Y yo creo que si lo analizamos de esa perspectiva, pues como todos los humanos, ha tenido aciertos y ha tenido errores, pero creo que ha dejado una huella, como casi todos los papas pasan a la historia y todos vendrán definidos por una característica, y ese podría ser el de distinto, el de un intento renovador. Y desgraciadamente, pues con la muerte de un papa empezamos con el fin del principio. Acaba una etapa y empieza otra. Y ahí es, en estos momentos, digo, no es que vaya a empezar, es que ha empezado ya con la reunión del Colegio
cardenalicio esos días para que los cardenales se vayan conociendo entre sí y tanteando, y como siempre que hay una sucesión en el poder, aunque en este caso sea de la Iglesia, pero también no olvidemos que el Vaticano es un Estado, pues evidentemente las espadas están en alto y los cardenales que van a elegir en el conclave pues tienen una responsabilidad para marcar ¿y ahora qué? ¿Y ahora hacia dónde? Señor Arnal. Bueno, estos días la verdad es que ha habido muchísima información, las famosas quinielas, que por cierto son muy curiosas, dependiendo de qué medio leas, ¿no?, por dónde van las quinielas, pero lo que sí que es verdad es que este hombre ha sido disruptivo en determinadas cuestiones. No tan disruptivo como parece, ¿no? Yo no soy litúrgico, pero la historia reciente de la Iglesia vino marcada por el Concilio Vaticano II, que los que tenemos edad nos acordaremos de que se acabaron las misas en latín, por cierto, obligatorias para los que estábamos estudiando entonces. La asistencia, me refiero. Las clases de religión, que eran unas clases de doctrina tremebundas, por cierto, nos las daban sacerdotes con sotana, que no les sentó muy bien lo del crismán, ya en aquella época. Me acuerdo el cambio de vestimenta de las monjas, las hermanas. Fue una revolución y se hablaba del ayornamiento, y fue un papa que fue elegido por sector conservador, Juan XXIII, y lo acabó Pablo VI. El concilio duró varios años, creo que 5 años, ¿no? Y curiosamente la salida era un papa conservador, ¿no?, italiano, de la curia romana, y ahí que fue. Curiosamente, este otro papa ha venido de otro lado, lo han puesto a caldo desde determinados, digamos, medios conservadores. Se está hablando de que hay congregaciones más a la derecha que venía en la prensa, ¿no? Se estaba hablando de los seguidores de Kiko Argüelles, el propio Purdey, los legionarios de Cristo, que estaban pendientes. No hay que olvidar que este hombre acabó con el movimiento del soladicio 2 días peruano, antes, además de... tremendo, con una historia de abusos y de corrupción económica tremenda, ¿no? Con lo cual ha despertado pasiones por ese lado, pero tampoco, si uno analiza lo que ha hecho con lo que supuso en su día esa ruptura del ayornamiento del Vaticano II, seguramente queda mucho trabajo por hacer. Y digamos dentro de la modernización, entre comillas, del catolicismo. Aquí no hay que olvidar que en el mandato de este Papa, el movimiento evangélico, los evangelistas, han crecido muchísimo. Estamos hablando casi de 700 millones de cristianos. Católicos se define en 1 millón, o sea, 1.400 millones se dice que hay de católicos. Estamos hablando, si a eso se le suma los anglicanos, los luteranos, daneses, alemanes, suecos, estamos hablando de que el catolicismo está dentro del cristianismo, tiene como movimiento. Antes nos dijeron que católico era porque era universal, ¿no? Pues no es tan universal, ¿no? Entonces este Papa creo que empezó a dar un papel más importante para las mujeres. No hay que olvidar que los anglicanos tienen hasta obispas, y los daneses tienen prácticamente más de la mitad del clero son mujeres, la iglesia luterana danesa. El ejemplo, no quiero hablar de los evangelistas porque los ejemplos que hay son tremebundos, los telepredicadores brasileños, norteamericanos, estamos viendo cosas que se están diciendo auténticas barbaridades, y este Papa pues ha intentado parar, seguramente, dar un impulso, ¿no? Y luego lo que vendrá, pues hay que contar que de los 130 y tantos cardenales que tienen derecho a voto, 108 los ha nombrado este Papa. Y puede pasar cualquier cosa, según dicen los analistas,
Por retomar una cosa que ha puesto sobre la mesa mi compañero Manolo y que yo no había mencionado, pero que es verdad, una de las grandes cosas quizá que ha hecho este Papa es intentar romper puentes entre distintas religiones y entre distintas culturas, y no solo con el ámbito de las distintas religiones cristianas, ponías tú los anglicanos, podríamos poner los ortodoxos, sino también con el mundo islámico, y eso es novedoso. Yo creo que él lo que buscaba es más lo que une que lo que separa, ¿no? El distinto mundo de las culturas. Y está claro que él lo enfocaba también desde esa perspectiva, de que Occidente está muy marcado por el cristianismo, nos guste o no nos guste, y que acercar posturas hacia Oriente implicaba reconocer mucho mejor pues, lo que puede aportar las religiones islámicas u otras religiones asiáticas. Por lo tanto, yo creo que eso es una cosa que tiene en su haber, es una de las cosas buenas. Y otra cosa que comentabas es cómo ha cambiado la religión católica a lo largo de los años. Fuera micrófonos hablábamos, ¿no?, de cuántos papas hemos conocido. Manolo y yo somos próximos en edad, yo he contabilizado hasta 7. Yo nací cuando el Papa era Pío XII, viví en mi infancia la llegada de Juan XXIII. Juan XXIII fue un Papa muy longevo, con lo cual más de 20 años, 23 sino 20 y tantos años, con lo cual marcó un auténtico cambio en la Iglesia Católica, que se ha venido continuando hacia atrás. Yo en mi primera infancia pues he vivido, ¿no?, ese cambio, pero nunca he tenido la sensación de que se me impusieran las cosas por obligación. Soy tremendamente respetuosa con las creencias de cada uno. Yo me confieso católica, me confieso practicante, pero también soy capaz de hacer análisis de lo bueno y de lo malo que tiene cada una de las posiciones, y creo profundamente en la libertad religiosa. Pero está claro que más allá de la religión, el Papa representa mucho más para el mundo occidental. Y la prueba la tenemos en la repercusión que ha tenido su fallecimiento en todo el mundo, y posiblemente mañana lo veremos en su funeral. Uh-huh. Bueno, es que, Manuel, ¿querías decir algo más del...? Sí, es evidente que todo ha cambiado. Vamos, los que nos hemos tenido que examinar de religión era duro, todo hay que decirlo. De hecho, nos tuvimos que aprender el concilio de Nicea, el concilio de Trento, el de Letrán, aquello fue tremendo, ¿no? Eso no estábamos. No, era tremendo. Y ahora se dice que la religión es una María, entonces una María no era una María, de hecho te podía marcar, ¿no? Yo tuve de profesor un típico sacerdote de parroquia de boina, cigarro, caldo en la boca y sotana brillante, larga, en el instituto, y aquello era tremendo, ¿no? Es evidente que no se puede negar una influencia, y vamos a hablar de cosas serias también, económicas. En España, la tributación del IRPF para la Iglesia Católica son 380 millones de euros. Un 40 y tantos % de la población que tributa marca la casilla de la Iglesia, un 40 y tantos %. Por cierto, hay encuestas de la propia Iglesia que luego dice que solo un 17% de ese 40 y tantos es practicante habitual de la Iglesia, ¿no? Pero se están dando cambios muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Cosas que antes la determinada Iglesia no asumía, pues las relaciones, digamos, homosexuales, el diaconado de las mujeres en las iglesias, porque no hay otra, son más de la mitad de la población, y se está agotando el cupo de católicos en edad de poder ejercer el catolicismo y guiar, digamos, a su congregación. Eso, perdón por la expresión, pero a la fuerza ahorca, ¿no? Esto requiere una pensada, ¿no? Pero la mayoría de las religiones monoteístas grandes les está pasando lo mismo, ¿no? Y además con movimientos, digamos, que van hacia una apertura. En el Islam pasó.
solo hay que pensar en los años 60. Luego hubo una involución, ha pasado con la Iglesia Ortodoxa, ha pasado con la Anglicana, ahora están los evangelistas, las iglesias protestantes. Hay unos vaivenes pendulares que, claro, en 2000 años de cristianismo pues dan mucho juego, ¿no? Y ya veremos en qué acaba esto. Yo creo que a Manuel le marcó mucho la infancia y la educación religiosa. Como a todos. Como a todos. Debiste de sufrir mucho. No hace falta... Y cuando te estaba escuchando decía, ¿será cierto eso de que es mejor la convicción que la coacción? Me da la impresión de que a ti la obligatoriedad, sí, el autoritarismo en el estudio de la religión te provocó un rebote que te ha llevado a la laicidad. Bueno, en cualquier caso, como habéis apuntado, el Papa ha sido un líder de un Estado, además de un líder espiritual que ha marcado muchos aspectos con sus gestos, además de con sus encíclicas y con sus palabras. Antena Aragón.